Hola, soy Juan, y si estás aquí es porque el miedo te atrae tanto como a mí. París, la ciudad de la luz, parecía el escenario perfecto para Alice, una joven fotógrafa de 27 años que había decidido cumplir su sueño de captar la esencia romántica y enigmática de la capital francesa. Alquiló un encantador apartamento en Airbnb, ubicado en un edificio antiguo en el corazón del Marais, un barrio famoso por sus calles adoquinadas y edificios históricos. El listado describe la ubicación como un refugio tranquilo con vista a un jardín interior, perfecto para alguien que busca inspiración. Al llegar, Alice notó que el apartamento, aunque fiel a las fotos, tenía una energía peculiar. El ambiente era demasiado tranquilo, incluso en medio de la ciudad. La luz del atardecer, que penetraba por la ventana, proyectaba sombras que parecían bailar sobre las antiguas paredes. Sobre la desgastada mesa de madera había una nota escrita a mano: "No entres al ático". A Alice le pareció curioso, pero no le importó, pensando que era algún tipo de broma del anfitrión. A medida que avanzaba la noche, el silencio en el apartamento empezó a pasar factura. Los sonidos habituales de la ciudad, bocinas, pasos apresurados, risas, parecían inexistentes allí. Era como si ese lugar estuviera aislado de París. Alice, aunque intrigada, decidió ignorar las extrañas sensaciones. Después de todo, estaba allí para trabajar y explorar. Pero entonces, mientras organizaba su cámara, escuchó un leve ruido proveniente del piso de arriba, algo que sonaba como un ligero raspado de muebles o pasos lentos. Recordó la nota: "No entres en el ático". Empezó a sonar menos como una broma y más como una advertencia. La tensión creció y Alice comenzó a preguntarse si ese lugar era realmente seguro. Alice intentó sacudirse su inquietud, convenciéndose de que los ruidos en el ático eran causados por algún problema estructural o incluso por animales. Sin embargo, la curiosidad empezó a apoderarse de él. La nota parecía una provocación. ¿Quién dejaría algo así sin explicar el motivo? Alice decidió ignorar los sonidos y se obligó a salir a la mañana siguiente. Pasó el día fotografiando las atracciones turísticas icónicas de París: la Torre Eiffel, el Sena y los encantadores cafés del Marais. Pero al regresar al apartamento, un peso inexplicable parecía haberse instalado en el aire. Los pasillos del edificio, con su iluminación tenue y su olor a humedad, resultaban asfixiantes. Mientras descargaba las fotos en su cuaderno, Alice notó algo extraño. Entre las imágenes tomadas ese día, había una que no recordaba haber tomado. Era una foto del interior del apartamento. La imagen mostraba su cama y al fondo una figura casi imperceptible de pie junto a la ventana. El rostro no estaba claro, pero la silueta parecía femenina, con el pelo largo y despeinado. Alice sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era imposible ignorar la figura de la foto, pero el apartamento estaba vacío. Convencida de que se trataba de un fallo de la cámara, comprobó la configuración, pero no parecía haber nada malo. Borró la foto e intentó olvidarla, pero su mente seguía resonando preguntas. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo se había tomado la imagen? Cayó la noche y el apartamento quedó más silencioso que nunca. Alice comenzó a escuchar los ruidos nuevamente, esta vez más claros, pasos arrastrando los pies provenientes del ático. Eran metódicos, yendo de un lugar a otro, como si alguien estuviera dando vueltas. Intentó ignorarlo, pero los sonidos se intensificaron, acompañados de un ligero susurro que pareció atravesar el techo. Al día siguiente, Alice decidió confrontar al anfitrión de Airbnb. Envió un mensaje preguntando por la nota y los sonidos en el ático. La respuesta fue breve y evasiva. "Es una parte del edificio que no utilizamos. Por favor, evite ir allí. Es peligroso". El tono casual del mensaje parecía ocultar algo. Alice comenzó a buscar la dirección en Internet, tratando de descubrir algo sobre el edificio. Entre artículos y registros históricos, encontró una mención del lugar.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio había sido utilizado como escondite por una familia perseguida por los nazis. Según los informes, nadie vio salir a la familia. Las historias locales sugirieron que el ático fue el último lugar donde fueron vistos. Esa noche volvieron los pasos en el ático, pero esta vez algo cambió. Las sombras proyectadas por la luz de la luna creaban patrones en las paredes del apartamento. Parecían formar figuras humanas, con los brazos extendidos hacia Alice. El reloj dio las 3 de la madrugada cuando escuchó algo que no podía ignorar: el sonido de una puerta abriéndose lentamente en el piso de arriba. El miedo comenzó a consumir a Alice, pero sintió que necesitaba descubrir qué había en el ático. Alice no pudo pegar ojo durante el resto de la noche. La visión de las sombras y el sonido de la puerta abriéndose en el ático la llevaron al borde del pánico. Por la mañana, cuando la luz del día invadió el apartamento, intentó racionalizar los acontecimientos. Tal vez fuera su imaginación, agudizada por las historias que había leído sobre el edificio. Sin embargo, la curiosidad y el miedo seguían batallando en su mente. Decidida a resolver el misterio, Alice compró una linterna y, ya entrada la tarde, subió las escaleras que conducían al ático. La puerta de arriba era vieja y crujía ligeramente con la brisa. Parecía que nadie la había abierto en años, pero los ruidos escuchados las últimas noches indicaban lo contrario. Cuando intentó girar la manija, se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Sin embargo, una pequeña grieta dejaba escapar un olor húmedo y rancio. Alice bajó a su apartamento frustrada, pero su determinación no hizo más que crecer. Buscó algo que pudiera ayudarla a abrir la puerta y encontró una vieja llave colgada en la parte posterior de un cuadro decorativo. Era como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Al regresar al ático, Alice sintió un frío cortante, a pesar de ser verano. La llave giró con dificultad en la cerradura y la puerta finalmente se abrió, revelando una habitación oscura y polvorienta. El ático era pequeño, con muebles viejos cubiertos con sábanas manchadas y cajas apiladas a los lados. Un espejo roto estaba apoyado contra la pared y junto a él había marcas profundas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado repetidamente. Alice iluminó la zona con la linterna y sus ojos captaron detalles inquietantes. Fotografías antiguas esparcidas por el suelo que mostraban a personas que parecían vivir allí. En algunos, los rostros estaban muy borrados, dejando solo siluetas grotescas. Entonces, en el silencio absoluto, Alice escuchó un sonido distintivo, una respiración baja y entrecortada que parecía provenir de uno de los rincones más oscuros. Ella se quedó helada. Sus instintos gritaban que saliera de allí, pero algo la hizo quedarse. Cuando enfocó la linterna hacia la esquina, la luz reveló una figura acurrucada, cubierta con una capa oscura. Era imposible identificar el rostro, pero la respiración se hizo más ruidosa y dificultosa. Alice dio un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se levantó lentamente. Cuando finalmente logró salir de su trance, Alice bajó corriendo las escaleras y cerró la puerta con llave. Sin embargo, mientras descendía, escuchó fuertes pasos siguiéndola. Al entrar al apartamento, intentó llamar a la policía, pero el teléfono simplemente no funcionaba. Las luces empezaron a parpadear y el silencio en el apartamento fue reemplazado por incesantes susurros que parecían venir de todas direcciones. Fue entonces cuando notó algo aún más inquietante. Las fotos dentro del ático ahora estaban esparcidas por el piso de su departamento, como si las hubieran dejado allí mientras ella no estaba. Entre ellas, encontró una imagen que parecía nueva. Era ella, tomada momentos antes, frente a la puerta del ático. El terror consumió a Alice. El apartamento, que antes le había parecido extraño, ahora era una pesadilla. El aire se sentía más denso, lo que dificultaba la respiración, y los susurros a su alrededor
le hacían imposible pensar con claridad. Todo en la habitación parecía conspirar para mantenerla allí. Alice, sin embargo, sabía que necesitaba recuperar el control. Su instinto de supervivencia la hizo actuar con rapidez. Primero, recogió sus cosas y rápidamente arrojó su cámara, libreta y pertenencias en su mochila. Cuando intentó salir por la puerta, se dio cuenta de que la cerradura no se movía. Giró la manija repetidamente, pero era como si la puerta hubiera sido sellada. La ventana parecía su única salida. Intentó abrirla, pero una fuerza invisible parecía mantenerla cerrada también. Desesperada, Alice miró a su alrededor, tratando de encontrar algo útil. Fue entonces cuando notó un detalle inquietante. Las sombras proyectadas en la pared formaban figuras humanas, todas de espaldas, mirando fijamente al ático. Mientras luchaba contra su creciente desesperación, Alice recordó un detalle de las historias que había investigado. La familia desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial utilizó símbolos y signos en sus posesiones para protegerse de los espíritus. Rápidamente registró el apartamento, buscando cualquier cosa que pudiera ser un símbolo u objeto de protección. Encontró un viejo cuaderno escondido detrás de una estantería. Las páginas estaban llenas de notas en francés, mezclando oraciones, dibujos de símbolos y descripciones de rituales. Aunque no entendió mucho, identificó un extracto que parecía ser un ritual de protección. Utilizando los materiales descritos en el cuaderno, Alice improvisó. Encendió velas que encontró en la cocina y dibujó los símbolos en el suelo con carbón de un trozo de madera quemada. Mientras recitaba las palabras del texto, algo cambió en el aire. El silencio fue roto por gritos lejanos y ensordecedores que provenían del ático. Las sombras en la pared comenzaron a temblar violentamente, como si las estuvieran alejando. Sin embargo, antes de que Alice pudiera terminar el ritual, la puerta del ático se abrió con estrépito. Apareció la misma figura encapuchada que había visto antes, esta vez descendiendo lentamente las escaleras, como si resistiera una fuerza invisible. Alice sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y el cuaderno que tenía en las manos comenzó a arder, obligándola a dejarlo caer. Sin pensarlo, tomó su cámara y tomó una foto de la figura. La luz del flash iluminó por primera vez el rostro. Era una mujer pálida, con los ojos hundidos y una expresión de eterno dolor. La figura desapareció momentáneamente en el destello, dándole a Alice tiempo suficiente para correr hacia la puerta. Esta vez, la cerradura cedió y logró escapar al pasillo. Mientras corría escaleras abajo, los gritos y susurros continuaron, resonando por todo el edificio. Al llegar a la calle, Alice miró hacia atrás, esperando ver la figura, pero el edificio estaba en silencio y en silencio. Sin embargo, su cámara, que todavía sostenía con fuerza, pesaba como un recordatorio de lo sucedido. Cuando revisó las fotos más tarde, descubriría algo que lo cambiaría todo. Alice, sin aliento y confundida, encontró refugio en un café abierto cercano. Temblando, conecta su cámara a su notebook para revisar las fotografías. Necesitaba entender lo que había sucedido y, tal vez, encontrar alguna explicación. A medida que se cargaban las imágenes, tu corazón se aceleraba. Las primeras fotografías parecían normales, paisajes de París, detalles de las calles del Marais. Pero, al pasar a las imágenes tomadas en el interior del apartamento y en el ático, el terror regresó. Cada fotografía mostraba no solo la figura encapuchada, sino también otras presencias que ella no había visto antes. Sombras deformes, rostros pálidos y manos extendidas aparecieron en rincones oscuros de la habitación, como si intentaran alcanzarla. La última foto, tomada cuando Alice huyó del ático, reveló algo aún más inquietante. La figura encapuchada estaba junto a ella en las escaleras, pero su rostro había cambiado. Ahora era el propio rostro de Alice, distorsionado en una expresión de angustia y odio. Aterrorizada,
Alice intentó borrar las fotos, pero la computadora falló. Entonces apareció un mensaje en la pantalla en francés: Vous ne pouvez pas échapper à votre destin. No puedes escapar de tu destino. Las luces del café comenzaron a parpadear y la habitación quedó en completo silencio. Los demás clientes parecían no notar nada y continuaban sus conversaciones y comidas como si nada. Cuando Alice volvió a mirar su cuaderno, se dio cuenta de que su cámara se había desconectado sola y las fotos habían desaparecido. Sin saber qué hacer, decidió regresar al edificio, decidida a acabar con él de una vez por todas. Llevando solo su cámara y su cuaderno parcialmente quemado, subió lentamente las escaleras. El edificio parecía más oscuro y vacío que antes. Cuando entró al apartamento, el olor a rancio era aún más fuerte y el aire se sentía pesado, como si algo la estuviera esperando. Las sombras en las paredes estaban quietas, pero esta vez formaban un círculo, todas mirando hacia el centro de la habitación. En el suelo, el cuaderno que había dejado durante el ritual estaba abierto, sus páginas ahora llenas de palabras escritas con sangre seca. Alice, luchando contra el pánico, siguió las sombras hasta el ático, que ahora estaba abierto. Cuando entró, notó que el espacio era diferente. Era más grande, infinita, con paredes que parecían latir y susurros que venían de todas direcciones. En el centro, la figura encapuchada yacía boca arriba, inmóvil. ¿Por qué estás aquí? La voz de la figura resonó, ronca y profunda, como si viniera del interior de la propia mente de Alice. Antes de que pudiera responder, la figura se giró, dejando ver nuevamente el rostro de Alice, pero esta vez perfecto, como si fuera un reflejo. «Me quitaste algo», continuó la figura, «y ahora tomaré lo que es tuyo». Alice se sintió paralizada, incapaz de reaccionar. La figura levantó la mano y señaló la cámara que colgaba de su cuello. En un instante, la luz del ático se apagó, dejándola en total oscuridad. El único sonido era el clic del obturador de la cámara, tomando una foto tras otra, cada vez más rápido. Cuando volvió la luz, Alice estaba sola, pero algo andaba mal. El ático parecía diferente, más moderno, más limpio, como si perteneciera a otra época. Mientras miraba a su alrededor, vio reflejos de sí misma en todos los espejos rotos, pero los reflejos no imitaban sus movimientos. Parecían estar observándola, listos para actuar por su cuenta. De repente escuchó voces afuera. Al bajar las escaleras, vio gente entrando al edificio, riendo y hablando como turistas que acababan de alquilar un Airbnb. No pudieron verla. Cuando intentó hablar, su voz no le salía. Alice se había convertido en parte del apartamento, una figura entre las sombras, un reflejo en los espejos, atrapada para siempre en el ático, esperando a su próxima víctima. Pasaron días o quizás semanas sin que Alice pudiera medir el tiempo. En el limbo del ático, ella era solo una presencia, consciente de todo, pero incapaz de interferir con el mundo exterior. Podía ver llegar a los nuevos invitados, instalarse en el apartamento, sin darse cuenta de lo que les esperaba. El primer grupo que llegó tras su desaparición estaba formado por una pareja joven. Se rieron, bromearon y tomaron fotografías de la encantadora decoración del apartamento, sin notar los ocasionales susurros ni las sombras que se movían levemente en las paredes. Alice intentó gritar. Intentó advertirles, pero su voz parecía existir solo dentro de su mente. Mientras la pareja exploraba el apartamento, algo llamó su atención: la cámara de Alice, que ahora estaba abandonada en un rincón de la habitación. La curiosidad los llevó a encenderlo, y cuando vieron las fotos, sus rostros se contrajeron de confusión y luego de puro terror. Las imágenes mostraban a Alice, o algo que parecía ser ella, mirándolos desde el interior del apartamento. Fue entonces cuando los fenómenos comenzaron de nuevo. La habitación se oscureció y los susurros se convirtieron en gritos. Alice podía sentir la presencia de la entidad encapuchada,
ahora completamente en control. La pareja huyó presa del pánico, pero, como Alice había experimentado, las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas selladas. Alice observó impotente cómo el ciclo comenzaba de nuevo. La entidad parecía alimentarse de su miedo, tal como le había hecho a ella. Cada intento de escapar solo los llevó de regreso al ático, donde se enfrentaron a sus propios reflejos en los espejos rotos. Con el paso del tiempo, Alice empezó a comprender su papel. Ella no era solo una víctima, ahora era parte de la fuerza que mantenía viva a la entidad. Cada vez que intentaba resistirse, sentía un dolor punzante, como si estuviera siendo castigada por su rebelión. Poco a poco, empezó a olvidar quién era y sus recuerdos se desvanecieron como el humo. Un día, mientras el ático estaba vacío y en silencio, Alice vio algo en el espejo frente a ella. No era su reflejo, sino un fragmento de lo que había sido. Una joven decidida, curiosa y llena de vida. Intentó agarrar esa parte de sí misma, pero la entidad no se lo permitió. La imagen desapareció, reemplazada por el rostro sombrío que ahora la definía. Alice se dio cuenta de que el apartamento era una trampa perfecta, un ciclo interminable de terror, diseñado para atraer y consumir a quienes entraban. París, con toda su belleza e historia, escondió este punto oscuro en uno de sus encantadores barrios. Los turistas siguen llegando, y cada vez que alguien nuevo entraba por la puerta del apartamento, Alice sabía que estaba destinada a observar y participar en su tormento, eternamente atrapada entre las sombras y los espejos. La leyenda del apartamento maldito creció entre quienes se atrevieron a contar historias de terror en París. Pero para Alice no era una leyenda, era su realidad, y entonces esperó, siempre al acecho, siempre en las sombras, un reflejo que observaba hasta que alguien nuevo decidió reservar su estadía.